Hermanos, les quiero pedir que vayamos todos al Evangelio de Juan. Continuamos con el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Vamos a continuar con este poderoso Evangelio. Quisiera en este momento también saludar a todos los que nos escuchan y miran a través de las redes sociales. Dios les bendiga, gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros somos una congregación que alaba y glorifica el nombre del Señor. Y una vez más, si necesitan oración, necesitan que le manden una Biblia también gratis, comuníquense con nosotros al Ministerio Tiempo con Dios, Ministerio TCD @gmail.com, y con muchísimo gusto le vamos a hacer llegar una Biblia y también vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Dios les bendiga. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Y esta prédica la hemos titulado ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdad que vivimos en un mundo así, verdad? Como que no es muy verdadero, como que es muy falso el mundo donde estamos viviendo. Pero hoy vamos a hablar bajo el tema verdadero o falso. Un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo. No sé si ustedes se acuerdan, hemos estado hablando, si vamos un poquito más atrás, en los versículos por ahí del 29 del mismo capítulo 1, estábamos hablando cuando Juan el Bautista anuncia que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que él vio a Jesús, él mismo no conocía a Jesús, aunque se acuerdan que estábamos hablando de que ellos eran primos según la carne. Y en ese momento, cuando él no sabía, a lo mejor él había crecido con Jesús, habían jugado juntos y todo, pero él no sabía que su primo Jesús era el Salvador del mundo, hasta que Dios se lo revela. Y entonces él gritó, y en ese momento Juan el Bautista estaba bautizando, y a lo mejor gritó, no, la Biblia no dice que gritó, pero sí dijo: ahí está el Cordero, lleno de emoción. Imagínense, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, al Cristo prometido, que iba a salvar al mundo de sus pecados. Y entonces él dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué alegría y qué gozo. Nosotros podemos decir eso, que nosotros hemos aceptado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso. Entonces dice Juan, capítulo 1, del 35 al 42. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con sus dos discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
Iglesia, hermanos, en el ministerio de nuestro Señor Jesús hubieron 12 hombres que llegaron a ser los discípulos principales de nuestro Señor Jesucristo y después posteriormente llegaron a ser los apóstoles. Cada uno de estos hombres tenía dones y talentos especiales dados por Dios. Ellos habían tenido el privilegio, así como nosotros hemos tenido el privilegio de que Dios nos haya llamado a esta salvación tan grande. Pero en ese momento ellos tuvieron el privilegio de haber sido llamados a una tarea especial que cambiaría el mundo. Qué tremendo. Yo me meto ahí, yo me enfoco en ese momento. Use su imaginación. Que ellos hayan tenido ese privilegio de haber estado con Dios mismo, con el Dios encarnado. Qué bello. Pero no todos ellos eran discípulos verdaderos de Cristo. Por ejemplo, Judas era el hombre de confianza de todos. Judas era de plena confianza de todos. Nadie podía sospechar de que Judas los iba a traicionar. Tanto así que lo habían puesto como el tesorero del ministerio y el malévolo Judas usó su posición para robar. Él extraía de los recursos del ministerio. Él robaba el dinero de las ofrendas que la gente daba para el ministerio de Jesús. Juan capítulo 12, versículo 6. Judas era ladrón y traidor. Para Judas era muy importante el dinero. Por eso él entregó al Señor por 30 monedas de plata. Pero lo tremendo de esto es que todo lo sabía el Señor. El Señor sabía exactamente que Judas lo iba a entregar. El Señor sabía exactamente que Judas era traidor, era malévolo. ¿Por qué? Porque el Señor es omnisciente, el Señor todo lo sabe. Dice el Salmo 139 que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. El Señor lo sabe todo y el Señor sabía que Judas era del maligno. Desde el principio Él sabía lo que Judas Iscariote iba a hacer. Jesús dijo a sus discípulos: no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es diablo. En la última cena, si vamos a la última cena, en Juan capítulo 13, versículo 26, el Señor identifica a Judas como el traidor. Jesús dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es el traidor, ¿no? El que lo traicionaría. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús también dijo que Judas Iscariote no estaba limpio. O sea, Judas Iscariote no había nacido de nuevo, por lo tanto sus pecados no habían sido perdonados. Juan capítulo 13, versículos del 10 al 11. De hecho, Judas estaba facultado para hacer lo que hizo por el mismísimo diablo. La Biblia dice en Juan capítulo 13, versículo 27, que después del bocado que le dio Jesús de pan, Satanás entró en él, dice la Biblia. Judas Iscariote traicionó al Señor con un beso en Lucas capítulo 22 del 47 al 48. Y después de haber llevado a cabo su macabro plan, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Sin embargo, podemos aprender, hermanos, de este caso de Judas, que remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Judas, dice la palabra que él se arrepintió, pero en vez de pedir perdón, él salió y se ahorcó. Tal vez si él hubiese pedido perdón, pues hubiese sido restaurado, como le pasó a Pedro. Pedro le falló al Señor. Lo negó 3 veces.
Pero Pedro dice la palabra que él salió de allí cuando el gallo cantó, ¿verdad? La tercera vez, y lloró amargamente, se arrepintió, el Señor lo restauró y vino a ser uno de los principales apóstoles. Pero Judas no, Judas salió y se ahorcó. Por eso no es lo mismo sentir remordimiento. A veces nosotros vemos que la gente llora por el fuego de la prueba que está pasando, por el sufrimiento que es tan terrible que está pasando, pero no se arrepienten, porque siguen haciendo lo mismo. Arrepentimiento significa que tú le das vuelta, le das la espalda al pecado que estás viviendo, a lo malo que estás haciendo. Eso es arrepentimiento de verdad. No es que no vayas a caer por error de nuevo, puedes caer por error, pero ya tú no deseas eso. Te has arrepentido, te has entregado al Señor, quieres hacer las cosas diferentes. Te duele pecar, porque sabes que Dios está en ti, te está viendo. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso yo digo a veces que la gente ve y dice, ah, no, ahí viene el pastor, ahí viene el hermano Cavazos, déjame esconderme. Pero la verdad es que si es cristiano, el Espíritu Santo vive en él, o sea, Dios hace morada en él o en ella. Vive ahí. La palabra de Dios también dice, si no es cristiano, que los ojos del Señor recorren la tierra. Él está viéndolo todo, no nos podemos esconder de Él. O sea, en otras palabras, nos engañamos a nosotros mismos. Dios es omnisciente, está en todas partes, omnipresente, perdón, está en todas partes y al mismo tiempo. Pero volviendo a Judas, este fue el triste final de este hombre ambicioso, traidor, malévolo, que traicionó a Jesús, traicionó no solamente a Jesús, sino también a sus amigos. Sus amigos pensaban que él era una persona fiel, pero no, era un infiel que parecía fiel. Él era un discípulo falso, no era un verdadero discípulo. A veces, hermanos, las apariencias engañan. A veces lo que nosotros creemos que es, no es. Y a veces lo que pensamos que no es, es. Por eso es que uno no puede guiarse por las apariencias. Las apariencias, ustedes han oído que dice, las apariencias engañan. Eso es verdad. A veces vemos una persona bien tatuada y con un corte horrible y resulta de que esa persona es un buen cristiano o una buena cristiana. Y a veces nos vemos bien corbataditos, bien limpiecitos y resulta que no, que son falsos. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conocerán. El árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Por sus frutos. Por eso uno tiene que dar, yo creo mucho en la prueba del tiempo. El tiempo. Ah, este muchacho se quiere casar con mi hija, vamos a darle tiempo. ¿Está pretendiendo a mi hija o a mi hijo? Vamos a darle tiempo. El tiempo va a decir si de verdad tiene buenas intenciones o no. No, es que se ve muy bueno, se ve muy bien. Vamos a darle tiempo. El tiempo va a revelar la verdad que hay en ese corazón. Porque como nosotros no podemos mirar el corazón, Dios sí. Entonces por sus frutos los vamos a conocer. Jesús dijo que, hablando de los falsos profetas, los falsos hermanos, dice en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, le va a decir el Señor en esa hora. Hacedores de maldad. El Señor siempre deja que el trigo crezca con la cizaña, pero en su tiempo el Señor va a pasar el juicio y les va a decir, ellos van a decir, Señor, pero hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos esto para ti. Y va a decir el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque hacían la maldad escondidos, pero la hacían y yo lo sabía.
Hermanos, hoy con la ayuda del Señor vamos a hablar por las Sagradas Escrituras. Vamos a ver exactamente lo que caracteriza a un verdadero discípulo de Cristo. Ya vimos lo que es un falso discípulo de Cristo como Judas, pero ahora vamos a ver quién es un verdadero discípulo de Cristo, algunas de las características. No podemos hablar de todo eso hoy porque imagínense, estaríamos aquí hasta mañana, ¿verdad? Porque hay muchas características, pero vamos a hablar por lo menos de 3 de esas características. Un verdadero discípulo sigue a su maestro. En los versículos del 35 al 37 que ya leímos, dice: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y le siguieron. En la antigüedad era muy raro, yo diría que imposible, que un discípulo, cuando ya tenía un maestro, siguiera a otro maestro. Eso era totalmente imposible en la antigüedad. Más bien, el discípulo se quedaba con su maestro y hasta que estuviera preparado, entonces salía a enseñar a otros. Juan el Bautista era un maestro y reconoce una vez más a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando sus discípulos lo escuchan, comenzaron inmediatamente a seguir a Jesús. 2 de sus discípulos escuchan que Juan dice: ahí está el Cordero de Dios, otra vez, porque ya lo había dicho anteriormente, pero esta vez otra vez, ve al Señor caminando y dice: ahí está el Cordero de Dios. 2 de sus discípulos lo escuchan y entonces comienzan a seguir a Jesús. ¿Por qué ellos siguieron a Jesús? Juan el Bautista era un hombre que predicaba la palabra de Dios. Él era un hombre fiel a la predicación de Cristo. Él era un hombre que estaba totalmente entregado al Señor y tal vez por eso él perdería tal vez esos 2 discípulos y perdería hasta más de sus discípulos. Pero él permitió que sus discípulos lo siguieran por 2 razones. Número 1, Juan era humilde y estaba entregado a la causa de Cristo. Y número 2, él sabía que sus discípulos necesitaban un encuentro con Jesús. Él sabía que ellos necesitaban un encuentro con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De la misma manera, hermanos, nosotros deberíamos estar deseosos de que nuestros amigos y familiares sigan a Jesús, aunque nos rechacen. Nosotros debemos desear con todo nuestro corazón. Ustedes saben que nosotros a veces no queremos, nadie quiere caerle mal a nadie. Todo el mundo quiere ser aceptado por todo el mundo. ¿Verdad que sí? Si hay alguien aquí que me pueda decir: no, yo quiero que me rechacen. No, todo el mundo quiere ser aceptado, ¿verdad? Pero por predicar la verdad, fíjense que en el mismo caso de Juan el Bautista, él era rechazado por muchos. Otros no, otros que cedían al Señor, que se entregaban al Señor, lo seguían, pero otros lo rechazaban. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros no debemos comprometer la palabra, debemos ser fieles al Señor, así nos rechacen, así no quieren estar con nosotros, porque de esa manera realmente nos convertimos en verdaderos discípulos de Cristo, cuando nosotros somos fieles a Él. Y cuando no lo hacemos por caer bien, comprometemos la palabra de Dios, entonces somos infieles al Señor. Acuérdense que nosotros no somos un billete de $100 para caerle bien a todo el mundo. Hay gente que nos va a rechazar. ¿Por qué? Por nuestro estilo de vida. Porque ya nosotros no corremos en el mismo desenfreno que corríamos antes. El Señor nos ha cambiado. Nos ha hecho una nueva criatura. La Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17.
Somos una nueva creación en Cristo. Y si eso no ha pasado, usted no ha nacido de nuevo todavía. Entonces, por causa del reino de Dios, las personas lo van a rechazar. Esté listo para eso. Todos los que quieran, dijo el Señor, vivir piadosamente en Cristo Jesús, recibirán persecución. La otra razón por la cual Juan el Bautista deja que sus discípulos sigan a Jesús, porque él sabía que sus discípulos necesitaban un encuentro con el Señor. Ellos sabían, él sabía que sus discípulos necesitaban a Jesús, porque él sabía que Jesús era el único que los podía salvar. Él no los podía salvar. Él era simplemente un precursor, el que estaba abriendo el camino para la venida de Jesucristo al mundo. Nosotros como hijos de Dios debemos recordar las palabras de nuestro Señor que dijo: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Se avergonzará también el Señor si nosotros nos avergonzamos de Él. Él se avergonzará también de nosotros. Hermanos, nunca nos avergoncemos de ser hijos de Dios. Nunca nos avergoncemos de ser discípulos de Cristo. Nunca nos avergoncemos de nuestro Maestro. Jamás. Se dará cuenta mientras más vaya avanzando en edad que es lo único que realmente vale la pena en esta vida. Hermanos, un verdadero discípulo sigue a su maestro sin importar el costo. La palabra de Dios dice en el versículo 38 y 39 que viendo Jesús que lo seguían, les dijo: ¿qué buscan? El Señor así le dijo de una vez: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Los verdaderos discípulos de Cristo, hermanos, no había que estarlos llamando, no había que estarlos buscando, ni rogándoles para que vinieran. Ellos con ansia, ellos tenían ansias de tener un encuentro diario con su maestro. Ellos tenían hambre espiritual. Ellos deseaban tener un encuentro con Jesús sin importar el qué dirán. La actitud de ellos era conocerle, pasar tiempo con él, y aunque todavía no lo conocían bien, ellos sabían que Jesús tenía algo especial. Hermanos, muchos de nosotros tenemos poco tiempo conociendo a Jesús. Como ellos, ¿verdad? También tenían poco tiempo en ese momento conociendo a Jesús. Pero sentimos nosotros el mismo deseo de seguirle, de obedecerle y de conocerle más profundamente. Sentimos nosotros ese mismo deseo. Hermanos, estos discípulos demostraron hambre espiritual digna de un verdadero discípulo. ¿Y nosotros? ¿De qué tenemos hambre? ¿De Dios o de otra cosa? Sentimos nosotros ese compromiso, ese deseo, cuando nosotros nos levantamos en la mañana de buscar de Dios. ¿De qué nosotros sentimos el deseo? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nosotros a la mente cuando nosotros nos levantamos en la mañana? Dios. O las quesadillas. O las arepas. ¿Qué se nos viene primero a la mente? Gracias Dios por un nuevo día. Gracias Dios por un nuevo día. Amén. ¿Ah? Lo primero es Él. Hermanos, ellos tenían esa hambre espiritual. A pesar de la pregunta del Señor, que fue directa y a lo mejor hasta un poco seca: ¿qué buscan? Le dijo el Señor: ¿qué buscan?
Ellos no se desanimaron, sino que siguieron adelante. Ellos le preguntaron, ¿dónde te hospedas? Y yo creo que Jesús les hizo esta pregunta como para probar el corazón de ellos, a ver si ellos realmente deseaban tener un encuentro con Jesús. La palabra de Dios dice en Jeremías 17:10, yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos. Pruebo los pensamientos. Eso hace el Señor. A ver cómo estamos nosotros. Por otro lado, y no menos importante, un verdadero discípulo sirve a su maestro sin pretextos. Sin pretexto. Juan capítulo 1, 40 y 42, que ya hemos leído, dice que uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Hemos hallado al Mesías. Fíjense que el hermano va y busca a su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías. Y entonces lo trajo a Jesús. Qué sencillo era el mensaje de Andrés, hermano, pero poderoso. Hemos hallado al Mesías. Entonces lo trajo a Jesús. En otras palabras, trajo a su hermano para que conociera a Jesús. Cuando usted es un verdadero discípulo de Cristo, usted desea hablarle a la gente de Jesús como lo hizo Andrés. Usted desea con todo su corazón que otros conozcan al Rey Jesús, que lo salvó, que lo cambió, que le dio un destino diferente. Eso está en su corazón cuando usted es un verdadero discípulo de Cristo. Hermanos, no necesitamos ser grandes teólogos, grandes predicadores para decir como Andrés, hemos hallado al Mesías. No necesitamos saber bastantes términos y bastante teología, no. Hable de su testimonio y diga, he hallado al Mesías, está hablando. Pero se habla en plural, hemos hallado al Mesías, el Salvador del mundo. El Señor desea usar su iglesia y esa iglesia somos nosotros. El Señor desea usarnos. Hermanos, nosotros somos sus pies, sus ojos, su boca. Nosotros somos sus instrumentos. Y Él ha puesto en usted cosas que usted tal vez ni las sabe, porque no las ha puesto en práctica. Los dones del Espíritu Santo son para la iglesia. Los dones del Espíritu Santo. Y Él ha repartido sus dones a la iglesia. Hay algo diferente entre dones, hay una diferencia entre dones y talentos. Talentos son cosas naturales que Dios se las da a cualquier persona en este mundo. Pero los dones son de la iglesia y usted los tiene. Usted es un hijo, una hija de Dios, usted tiene esos dones y Dios quiere que usted los use, los ponga a su servicio. Tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. La gracia, que significa un favor inmerecido, algo que no nos merecíamos, un regalo. Dios nos dio esta gracia, nos dio este regalo de salvación, pero no para que nos lo guardemos en el bolsillo, sino para que vayamos y prediquemos, anunciemos, hemos hallado al Mesías. Aleluya. Amén. Como lo hizo hace ya 24 años un joven que me habló a mí. Un joven que le habló a otro joven, me habló a mí que estaba perdido, sin Dios y sin esperanza en este mundo, a punto de divorciarme. Yo me casé muy joven, a los 19 años, y empezamos a tener muchos problemas y estábamos a punto de divorciarnos y separarnos. Yo para un país y ella para otro. Yo me iba a quedar aquí y ella se iba a ir, mi esposa. Pero ahí vino el Señor. Este joven tuvo la valentía de ir a mi casa, de hablarme de Jesús. Él no era un teólogo, era otro joven que Dios había cambiado su vida. Y simplemente él me dijo, mira, el Señor ha hecho esto por mí, me abrió la Biblia como la tiene el hermano Cavazo en este momento.
Mira, conoce a Jesús. Él hizo esto por mí, me cambió. Y ahí el Señor empezó a tocar mi corazón. Que me imaginaba yo ser pastor, jamás en mi vida. Que yo iba a ser cristiano, tal vez creía que lo era, pero no era. Porque no vivía como un cristiano. Que creía en Dios, pero no lo conocía. La mayoría de la gente conoce a Dios, pero realmente no lo conoce. Dicen, yo conozco a Dios, pero no. Tengo a Dios en mi corazón, pero sus hechos lo niegan. Y así era yo. Entonces estuve a punto de perder a mi familia. Estuve a punto de tantas cosas. El Señor me libró de tantas cosas, tantos vicios, tantas cosas, tanta perdición. Por ese joven que tuvo la osadía de predicarme, de hablarme del Señor. Y a veces nosotros, hermanos, no nos sentimos preparados. Nunca nos vamos a sentir preparados. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo a veces no me siento preparado para estar aquí. Y leo, y estudio, y busco. Y a veces no me siento preparado. Pero el Señor necesita son corazones dispuestos. Un corazón dispuesto que quiera realmente servir a Dios. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué usted quiere? ¿Qué Dios ha puesto? ¿Cuál es la visión que el Señor le ha puesto en su corazón? Vamos a unirnos, hermanos, de la mano. Vamos a evangelizar. Vamos a hablarle a la gente de Cristo. Porque realmente el único que va a hacer el cambio radical es el Señor en la vida de cualquiera, como lo hizo conmigo, como lo ha hecho con tantos. No, que ese es muy malo, ese no creo que Dios lo salve. Dios lo puede salvar. Para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Lo puede cambiar. Pero solamente si crees. Si crees. Porque a veces nosotros tenemos sentimientos, los sentimientos de nosotros. Los sentimientos de nosotros, ay, ¿será que Dios lo va a hacer? Usted no se preocupe por eso, usted obedezca al Señor. El Señor le dice, ore y predique, y yo voy a hacer el resto. Ore y predique. Ese es el trabajo de nosotros, la iglesia. Y el Señor se encarga de lo demás. No en su tiempo, ni en el mío, sino en el tiempo de Él. Pero el Señor lo que quiere es obediencia. La obediencia, dice el Señor, es mejor que el sacrificio. La obediencia. Usted puede hacer miles de cosas para Dios, pero el Señor dice, espérate un momento, yo no te he mandado a hacer eso. Yo quiero obediencia de ti, que obedezcas lo que dice mi palabra. Eso es lo que yo quiero que hagas. Si una cosa nosotros nunca vamos a fallar, hermano, nunca nosotros vamos a fallar, es cuando nosotros le predicamos la palabra a alguien, cuando oramos por alguien. Nunca nos vamos a equivocar cuando hagamos eso, porque esa es la voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es que nosotros hablemos el evangelio, le demostremos amor a las personas. Y el Señor nos ha puesto aquí en esta comunidad, no solamente a mí, a todos nosotros. Ustedes tienen talento, dones que el Señor no me ha dado a mí, lo tienen ustedes. Y el Señor nos quiere usar juntos, somos un cuerpo. El apóstol Pablo habla en el libro de Romanos de un cuerpo y lo compara con la iglesia. Por ejemplo, esta mano, ¿verdad? Si yo soy la mano, yo no puedo ir a ninguna parte sin el pie. Y el pie no puede agarrar sin la mano, ¿verdad? Y así con todos los órganos, los ojos. Imagínense una mano y un pie caminando solo sin los ojos, va a tropezar, ¿verdad? Se va a caer. O sea, todos nos necesitamos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos los unos a los otros. Dicen, no, este hermano está haciendo eso, o esta hermana está haciendo eso. Ya ellos lo hacen. No. Tú puedes hacer otras cosas también. Vamos a organizarnos en el nombre de Jesús, hermano. Ya este año está terminando. Dios nos ha traído con un propósito para usarnos, para tener el privilegio de usar. No, es que ya yo tengo tal edad, no importa la edad que tengan, niños, jóvenes.
lo que sea, viejo, anciano, como usted quiera llamarlo. Todos somos necesarios en la obra de Cristo. Todos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, concluyo con esto. No permitamos que nada ni nadie en este mundo nos impida ser verdaderos discípulos de Cristo. No lo permitamos. Que nada ni nadie. No, es que ya el vecino no me habla. No, es que ya mi familia no me habla. No importa, hermano. Usted tiene una nueva familia en Cristo. No es que no los va a amar o que va a rechazar a su familia. No. Siga demostrando amor. Yo tengo 24 años en los caminos del Señor y hay muchos de mis familiares, la mayoría, no tienen a Cristo. Y ellos saben que yo soy cristiano. Hay sitios donde no me van a invitar. Hay sitios que me van a invitar y yo voy a ir un ratito nada más, los voy a abrazar, les voy a llevar un regalo y les voy a dar testimonio del amor de Dios. Cuando pueda les voy a decir: Cristo te ama, estoy orando por ti. Acompáñame a la iglesia. Cuando pueda, y cuando pueda no. Hay momentos que Dios le da la oportunidad. No convenza a nadie. Usted no puede convencer a nadie. El que convence es el Señor. Ahora usted sí puede ser testigo de Él. Ahí. Amén. Usted sí puede ser testigo de Él. Pero no se doblegue ante los deseos de cualquier otra persona. Que el Señor nos encuentre siendo fieles a Él. Hay mucha gente allá afuera, hermanos, que necesita con desesperación la palabra de Dios. A veces los vemos muy bonitos. A veces pensamos que las personas que tienen necesidad son los únicos que están presos, o que están maltratados, o que son bien pobres. No, esa es la gente que tiene necesidad nada más. No, hermano, ellos tienen necesidad física, pero la necesidad espiritual la tienen todos. Porque tanto pobres como ricos, si no tienen a Cristo, se van a ir al infierno, se van a ir a una salvación, se van a ir a una condenación eterna, porque no tienen a Cristo. Entonces ellos necesitan también la palabra de Dios. La necesidad más grande del ser humano es Cristo. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios tuvo misericordia de nosotros y se encarnó en la persona de Jesucristo. Y murió en una cruz, derramó su sangre, murió allí, pero también lo resucitó. Dios lo resucitó al tercer día. Y esa resurrección es la garantía de nuestra salvación, hermanos. Esa resurrección satisfizo la demanda de justicia de Dios por el pecado del ser humano. Y todos aquellos que pongan la fe en Cristo Jesús alcanzarán salvación como la hemos alcanzado nosotros. Todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, se me están oyendo ahorita en línea en este momento, aquí en la iglesia en línea, todo aquel que se arrepienta de sus pecados y ponga la fe en Jesucristo alcanzará salvación y vida eterna. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día del cambio tuyo. Hoy puede ser el día en que Jesucristo cambie tu corazón, te quite ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne, que lo alabe, que lo glorifique, que lo obedezca, que sea sensible a su voz. Hoy puede ser ese día. Aleluya. Amén. Hermano, lo que usted tiene dentro de usted es al Espíritu Santo. Eso es poder. Eso es poder. Hable, testifique de Cristo. Usted tiene poder, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Unámonos, iglesia. Vamos a hacerlo juntos. Somos un equipo para la gloria de Dios. Hay
personas que no están aquí hoy, hay otras personas que nos apoyan también, que no viven aquí, hermanos, pero nos apoyan. Tienen talento y tienen dones, y gracias también al Señor por ellos. Pero unámonos todos. Aquí estamos para la gloria de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. ¿Ya? Ha sido un privilegio haber predicado la palabra de Dios una vez más. No lo tomo a la ligera. Es su palabra santa y el deseo es que la gloria de Dios se manifieste, que Él sea exaltado, porque Él es el único que merece la gloria y la honra. Lo que Él ha hecho en mí, lo que Él ha hecho en ustedes, ha sido grande, hermanos. Ha sido demasiado grande. No podemos pagarle con nada, solamente obedeciéndole, amándole, exaltándolo a Él. Él nos ha salvado para que nosotros reflejemos su gloria, hagamos su voluntad, sus mandamientos. Para eso Él nos ha salvado, no para gloriarnos nosotros no somos nada. Por eso dice la palabra: lo vil y lo menospreciado del mundo. Eso era yo, pero ahora soy parte de su iglesia. Qué hermoso, igual que usted. Somos parte de la iglesia de Jesucristo, real sacerdocio, dice la palabra, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Unámonos. No importan los problemas que tengamos, con problemas sigamos adelante. La iglesia de Cristo no se detiene. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros, parte de la iglesia universal en el mundo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Padre, yo te doy gracias por esta hermosa congregación, por cada hermano que se ha dado cita hoy aquí y también en línea, Señor. Te pido que les bendigas de una manera especial, que les ayudes a encontrarte, Padre mío. Pedimos que tú los salves en este momento, que tú cambies las vidas, que ellos vengan al conocimiento tuyo de tu verdad, en arrepentimiento, y que pongan la fe en ti para salvación. Y aquellos hermanos que estamos aquí, Señor, tú cargues nuestros corazones, Señor, con un deseo enorme de predicar tu palabra, de estudiar tu palabra, de abrir nuestras bocas para hablarle a aquellos que no te conocen, Señor. Porque hay tantos que se van a una eternidad sin ti y que te necesitan, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.